Empecemos. En la anterior clase había un problemita que quedó pendiente. A ver, aquí está. Voy a compartir mi pantalla. Era respecto de este problema. Su gráfica, bueno, esta función había que trabajarla, ¿no? Entonces, ya. Entonces, esta función y igual nuestra función o mi tabletita. ¿Qué pasó? A ver. No está funcionando. Un momentito, por favor. A ver, así. Miramos. Ahora sí que está conectado. Ahora está. Entonces la función decía y igual a esa cantidad. Si nosotros llevamos al límite, cuando x tiende a infinito, estamos hallando, decíamos, la asíntota horizontal, ¿no? Pero graficando esta función, habíamos encontrado que tenía este inconveniente. A ver, aquí está el graficador. Y igual a menos 3x al cuadrado menos 2x a 5 dividido entre 4x al cuadrado menos 4 nos da una función de esa naturaleza con una perforacióncita acá, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos al límite cuando x tiende a 1, y debería darnos menos 1, ¿no? Según la gráfica. Eso es lo que no daba algo cierto, ¿no? Daba otro valor. Pero revisándolo un poquitito, hay una equivocación ahí en los cálculos matemáticos. Lo voy a volver a hacer. Entonces, llevamos al límite, ¿no? Al límite,
cuando x tiende hacia 1. De menos 3x al cuadrado menos 2x más 5 dividido entre 4x al cuadrado menos 4. Se factoriza lo de arriba. Se pone menos 3, ¿no? Habíamos dicho. La factorización se lo hace mediante calculadora. Modi 5, 3, menos 3, menos 2, más 5. Entonces, x menos 1, el primer factor, por el segundo factor es menos 5 tercios, x más 5 tercios, ¿no? X más 5 tercios. Dividido entre 4 y me tengo x cuadrado menos 1, que se puede factorizar como x menos 1 por x más 1. Esta cantidad con esta cantidad se simplifica y nos da el siguiente valor. La anterior clase, lo que estaba errado era de que aquí lo he puesto 0. Es 1, ¿no? Si esto es 1 más 5 tercios es 3 por 1, 3, más 5, 8. 8 tercios. Con este 3 se simplifica y se vuelve menos 8. Y abajo tenemos 1 más 1, 2, por 4, 8. Aquí se simplifica esto y me queda menos 1. Entonces, cuando x tiende a 1, y tiende a menos 1. ¿No es cierto? Bien, entonces, la función queda definida para este valor, para x igual a 1, hay que redefinir la funcióncita. Redefinir significa lo siguiente, ¿ya? Por si acaso no se... No, para que no se olviden, ¿no? Redefinir significa hacer que el valor sea igual, ¿ya? Esto es tendencia, ¿no? Si x tiende a 1, y tiende a menos 1, para esta función. Pero si ya definimos, le ponemos, por ejemplo, con azul la vemos. Ya. G de x vale. Y abrimos así paréntesis, ¿no? En este caso, para cualquier valor de x, se calcula mediante la fórmula esta, ¿no? Menos 3x al cuadrado menos 2x más 5 dividido entre 4x al cuadrado menos 4. Esto es para cualquier valor de x diferente de 1. Si x vale un valor diferente de 1, entonces aquí se reemplaza y se encuentra el valor de y. Ahora, ¿cuánto va a valer y cuando x valga 1? Aquí ya estamos redefiniendo, ¿no? 1. Estamos redefiniendo y ya le estamos dando un valor. Aquí es aproximación. Aquí ya le damos un valor, ¿no? ¿Y cuánto va a valer? Menos 1. Si x vale 1, y vale menos 1. Si x es distinto de 1, aquí tenemos que reemplazar y encontramos el valor de y. ¿Cierto? Entonces, redefiniendo la funcióncita, esta función se vuelve de esta forma, ya con la perforacióncita llena, ¿no? Llena. Eso se llama redefinir, ¿no? Redefiniendo la función. Entonces es cierto, ¿no? El gráfico es cierto. Si x tiende a 1, y tiende a menos 1, ¿no? Tienes razón, y era lo correcto, digamos, ¿no? Bien, eso con respecto a la anterior clase, ¿ya? Para no dejar nada suelto.
Hoy terminamos entonces el capítulo y con esto estaríamos listos ya para dar el primer parcial. ¿Ya? El concepto que nos falta para terminar el capítulo es el concepto de continuidad. ¿A qué le vamos a llamar nosotros continuidad? La continuidad, más que un hecho meramente teórico, es más bien un hecho meramente gráfico. Es decir, si nosotros tenemos la gráfica de una función, nosotros podemos saber si esta gráfica es continua o es discontinua. ¿Cómo sabemos que es continua? Dada la gráfica de una función, por ejemplo, aquí hay una función continua, dada la gráfica de una función, nosotros si hacemos el seguimiento o hacemos un trazo que vaya a través de la gráfica de la función y no levantamos para nada el lápiz imaginario que estamos utilizando, quiere decir que la gráfica de esa función es continua o la función es continua. Pero si en algún momento, por alguna razón, levantamos nosotros el lápiz para continuar con la gráfica de la función, entonces se dice que la función es discontinua, como por ejemplo acá, ¿no? Aquí la función es discontinua cuando x vale 1. ¿Por qué? Porque si hacemos el seguimiento de la gráfica, llegamos a este lugarcito, levantamos el lápiz para poder continuar con la gráfica. Entonces, en este lugar hay una discontinuidad, ¿no? En este caso, una. Hay algunas funciones que tienen 1, 2, 3, 4 discontinuidades o definitivamente no tienen discontinuidades y es continua la función, ¿no? Entonces, mediante el gráfico es que nosotros entendemos cuándo una función es continua y cuándo una función es discontinua. ¿Ya? Entonces, existen discontinuidades, bueno, para hacer un orden. Existen diferentes discontinuidades, pero para analizar analíticamente ¿cómo analizamos la continuidad de una función? Debemos utilizar tres conceptos, ¿ya? Primer concepto, la función debe existir para un valor x igual a x sub 0. ¿Qué es existencia? Existencia significa, si yo le doy un valor a x en la función, yo debo poder encontrar el valor de y. Eso significa existencia de la función. Una función existe cuando dado un valor de x, se puede encontrar el valor de y. Dado el valor de x, se puede encontrar el valor de y, es decir, estamos encontrando un punto de la función. ¿Ya? 2. Debemos poder encontrar o debemos verificar la existencia del límite. Es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función debe existir. ¿Qué es existencia? Debe tener resultado. Debe tener un valor como resultado. No debe tener valor, no debe ser indeterminado en otras palabras, ¿no? Tiene que tener un valorcito. Y el tercer concepto, que estos dos valores obtenidos para y sean iguales. Entonces, analíticamente, con estas tres verificaciones, podemos nosotros afirmar que una función es continua en un punto determinado, para un valor determinado de x.
¿Dónde se analiza? Donde hay problemas, ¿no? Donde hay problemas. No en toda la función. Si la función da un valor de X, nos da un valor de Y, no es necesario analizar en ese momento la continuidad. La continuidad se analiza cuando tenemos problemas de indeterminación, ¿no? Ahí sí tenemos que estudiar mediante estos conceptos. Ahora, la continuidad también se lo puede hacer por la izquierda o por la derecha. ¿Ya? Si es por la izquierda, bueno, los tres conceptos, ¿no? Voy a poner con verdecito, ¿ya? Si es por la izquierda, entonces debemos verificar la existencia de la función por la izquierda. Dos, debemos analizar el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Y tres, debemos ver que estos dos valores sean iguales. ¿Sí? También lo tenemos que hacer por la derecha, es decir, primero la función debe existir para cuando x valga x sub 0 por la derecha, significa, ¿no? Con más sencillo. Dos, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función f de x debe existir. Y tercero, la función cuando x vale x sub 0 por la derecha debe ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función f de x. ¿Ya? ¿Qué es lo que liga lo izquierdo con lo derecho? Si bien puede ser continua por izquierda y continua por la derecha, además debe cumplirse el segundo paso, que estos dos límites laterales tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, además, debes verificar que el límite, bueno, esto lo vemos con otro colorcito. Debe verificarse que el límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda de la función debe ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función. ¿Ya? Además de cumplir este requisito y este requisito, además estos dos límites tienen que ser iguales para que la función sea continua. ¿Ya? Para que la función sea continua. Esto es cuando no tenemos lateralidad, ¿no? Estamos trabajando por izquierda y por la derecha, por ambos lados. En cambio aquí debemos analizar por izquierda y por la derecha, dependiendo de la función y sus características. Se da este caso. Ejemplo. Veremos un ejemplito. A ver, aquí hay ejemplos. A ver, aquí hay una función x al cuadrado menos 4 allá. Esta función allá. Ejemplo. Con este. Ejemplo. A ver, este ejemplo creo que no está tan adecuado. A ver, aquí quiero tener otro problema. Aquí, este problema. ¿Para qué valores de h la función debe ser? Aquí está. Dice, ¿para qué valores de h la función es continua? Pues aquí hay una funcioncita, que
que esquemáticamente más o menos viene así, ¿no? Sí, así. Entonces aquí tenemos Y y aquí tenemos X y resultado que en X igual a 3 allá. Cuando X vale 3, hay un problema, ¿no? Esta función es para valores de X menores que 3 o iguales que 3. Entonces aquí tenemos una función. Así vamos a poner, y aquí le vamos a poner un redondito. ¿Ya? Y luego continúa la función con esta otra de acá abajo para valores de X mayores que 3. Es decir, una perforacióncita, y de aquí vamos a continuar la otra función. Entonces, para encontrar el valor de Y, aquí, debemos reemplazar en 2x al cuadrado más h de x menos 5. Y si queremos hallar el valor de Y para este lado, tenemos que reemplazar en esta otra, 3hx más 1. Si tú observas h, aquí es un problema. ¿Por qué? Porque es un valor que desconocemos y que tenemos que hallar para que la función sea continua. No levantemos para nada el lápiz. ¿Ya? Entonces, tenemos que analizar esta función por la izquierda, porque por la izquierda esta es la función que tenemos que manejar. Y por la derecha, como es una aproximación, debemos utilizar esta otra función. No se puede utilizar el concepto de continuidad por los dos lados porque son diferentes funciones a la izquierda y a la derecha de 3. ¿Ya? Entonces, para 3 por la izquierda, analizamos. Primero, la función debe existir. F de 3 por la izquierda debe existir, debe que tener un valor. Nos reemplazamos acá, pues, ¿no? Aquí es la función que utilizamos por la izquierda, ¿no? Entonces, aquí reemplazamos el valor de X, que vale 3, en esta funcióncita. 3 por 3, 9. 9h más 1. Segundo concepto de continuidad, por izquierda. El límite debe existir, debe tener un valor, ¿no? Límite cuando X tiende a 3 por la izquierda. ¿De qué función? La función que está a la izquierda. 3hx más 1. ¿Cómo se resuelve un límite de esta naturaleza? No hay indeterminación, ¿no? Reemplazamos directamente. 3 por 3, 9. El tercer concepto, debemos verificar que este valor y este valor son iguales. ¿Son iguales? Sí. Perfecto. Cumple el concepto de continuidad por la izquierda. Continuidad por la derecha. Ponemos primero f de 3 por la derecha vale. ¿Dónde reemplazamos el valor de 3? De 3. ¿En esta función o en esta función? En esta función, porque esta función está a la derecha. Entonces tenemos 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Más 3 veces h menos 5. Esto es 13 más 3 veces h. 2. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha en la función 2x al cuadrado más hx menos 5. Si reemplazamos es como si estuviéramos reemplazando, utilizamos el mismo reemplazo anterior, ¿no? Es decir, 13 más 3 veces h. 3. Estos dos valores tienen que ser iguales, mira, son igualitos. Por lo tanto, es continua por la derecha. Para que la función sea continua, así, tanto por la izquierda como por la derecha, estos dos límites tienen que ser igualitos. Por lo tanto, 9h más 1 debe ser igual a 13
más 3 veces h. Esto pasa a restar, sería 6 veces h igual. Esto pasa a restar 13 menos 1, 12. Por lo tanto, h debe valer 2. Para que la función sea continua, h debe valer 2. Verificaremos esto. ¿Dónde está la función? Gráficamente lo vamos a estudiar, lo vamos a verificar. Aquí está la función. Entonces, si h vale 2, ¿cómo quedaría la función? F de x queda como, ya, 2 por 3, 6 veces x más 1 para x menor o igual que 3. Y si fuera 2x cuadrado más 2x menos 5, si x es mayor que 3. ¿Ya? Entonces, a ver, el graficador se trabaja de la siguiente forma. Si mal no recuerdo, a ver, aquí en el graficador. Ya. Entonces, y igual a 6x más 1. Y aquí se pone para x menor o igual. Menor o igual que 3. No me acuerdo mal. Ay, no. Entonces aquí necesitamos, ¿cómo se llama? Llavecitas. Llavecita. Y esta llavecita, si no me equivoco. No. Ya. Le pongamos aquí entonces, así, x igual a menos 100, digamos. Le pondremos coma. 3. A ver, con eso creo que sí se puede aplicar así. Ahí está. ¿Ya? Hasta 3, ¿no? Hasta el valor de 3. Lo voy a... Ahí. ¿Ya? Entonces, ya ten 3. Ahí, esta es la función 6x más 1. ¿Ya? Ahora vamos a poner de 3 para adelante. La función cambia, ¿no? Y igual a 2x cuadrado y igual a 2x al cuadrado más 2x menos 5. Para la función tiene que empezar justamente aquí y para allá. Ya justamente empezar aquí para que sea continuo, ¿no? Ahora si da un saltito ya no es continuo. Pues. Esto va a ser para valores de x entre 3 y 100 le pondremos, ¿no? 100 positivo. Listo. Miren, justo empieza aquí, ¿no? La línea roja sería. Ahí estaría, ¿no? Entonces la función viene así y luego continúa en la rojita. Y se vuelve continua la función, ¿no? La función es continua para h igual a 2. Si el valor de h es diferente de 2, no es continua la función, ¿no? No es continua.
Ya. Entonces, comprobado gráficamente y también analíticamente, ¿no? Entonces, vamos a encontrar el valor de H para que la función sea continua, ¿no? Hemos hecho todo este procedimiento y lo hemos graficado. ¿Ya? Ahora, hay un procedimiento un poco más simplificado para algunos casos. Este caso, por ejemplo, es uno de ellos donde se puede utilizar el concepto, ¿ya? Entonces, forma simplificada le pongo. Para la forma simplificada, directamente se va a igualar los límites, ¿ya? En otras palabras, se hace lo siguiente, en la forma simplificada, ¿no? Queremos encontrar el valor de h cuando x vale 3. En ese momento es donde hay un problema, ¿no? Entonces, lo que hacemos es reemplazar 3 en la primera función. Entonces, 3 por 3, 9 veces h más 1. Igual. Eso debe ser igual al valor 3 reemplazada en la función de abajo. 2, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 menos 5, 13. Más 3 veces h. Directamente nos hemos ido a esta formulita, ¿te acuerdas? A igualar los límites, ¿no? Ahí directito nos vamos. Y despejando de ahí sacamos que h vale 2. Ya en este tipo de problemas, el asunto así de fácil es, ¿no? Rápidamente se puede hacer. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? En el examen, ¿cuál vamos a utilizar? Cualquiera, pues el que puedas, ¿no? Si el caso se diera, utilizar la forma simplificada, yo, dando el examen, utilizo la forma simplificada, ¿no? Algo más rapidito. No es necesario hacerlo tan largo, ¿no? Como en este caso. Así, todo esto. Todo esto. Simplemente reemplazo el valor que me están pidiendo que analice cuando x vale 3. Reemplazo en la primera, reemplazo en la segunda, formo esta igualdad y encuentro el valor de h, ¿no? Ya. Hablaremos de discontinuidades, ¿ya? Discontinuidad. Ya. Entonces, hay 3 tipos de discontinuidades. Discontinuidades. Existen 3 tipos de discontinuidad. La primera, discontinuidad de primera especie. Discontinuidad de primera especie. También se llama discontinuidad evitable, ¿ya? Discontinuidad evitable, que se puede evitar, ¿no? Evitable. Ejemplo, por ejemplo, tengo una función y igual a x cuadrado menos 4 dividido entre x menos 2. ¿Qué pasa para x igual a 2? Si x vale 2, y vale, a ver, 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. 0 sobre 0,
indeterminado, es decir, no se puede encontrar el valor de y. ¿Esto qué significa? Que no puedes saber, o la función no existe para f igual a f de 2, ¿no? No existe. Eso significa. ¿Sí? Si la primera no cumple, el primer concepto de continuidad no cumple, entonces la función es discontinua, ¿no? Discontinua. ¿Ya? Directamente. Porque ya el segundo paso tendríamos que verificar el límite, pero ya el primer paso no cumple, ¿no? No existe la función para x igual a 2. F de 2 no existe, ¿no? Entonces la función discontinua. Pero en algunos problemas, como en este caso, hay que verificar la segunda parte por si acaso. O sea, que hallar el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Estamos en un límite algebraico. Arriba tenemos diferencia de cuadrados y abajo x menos 2. Como este valor es igual a este valor, reemplazamos en lo que me queda, ¿no? 2 más 2, 4. El límite existe. Esto quiere decir que el límite existe. Lo que no existe es la función. Por lo tanto, estamos frente a una discontinuidad de primera especie, de primera especie, donde la función no existe, pero sí existe el límite. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder hacer que esta función sea continua? Redefinimos, que habíamos ya mencionado al principio, ¿no? Redefinimos. Es decir, le llamamos g de x, por ejemplo, ¿no? Le llamamos otra función, ya no le ponemos el mismo nombre. Le ponemos, por ejemplo, g de x, o h de x, digamos. H de x, vale. Entonces va a valer, el valor de y para esta función va a ser x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 para valores de x distintos de 2. Si x vale un valor cualquiera diferente de 2, aquí tenemos que reemplazar para encontrar el valor de y. Pero si x vale 2, el valor de la función va a ser el valor de este límite que hemos encontrado. 4. Y con esto ya podemos establecer si la función es continua o no. Primer paso, h de 2, ¿cuánto vale? Si x vale 2, y vale 4. Aquí está. 4. Perfecto. Segundo, el límite cuando x tiende a 4. Tiende significa no toma el valor, ¿no? Se aproxima. En este caso queremos aproximarnos por izquierda o por la derecha. Entonces tomamos esta función, porque esta función sirve para cualquier valor de x, ya sea por la izquierda o por la derecha de 2. Aquí reemplazamos para encontrar el valor de y. Por tanto, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Esto hemos resuelto, sale 4. Tercero, estos dos valores son iguales, sí, 4 es igual a 4, por lo tanto, se cumple el concepto de continuidad. Por lo tanto, esta función ahora redefinida es continua. ¿Ya? Entonces, en las discontinuidades de primera especie, generalmente no existe la función para el valor de x, pero sí existe su límite, como hemos visto en este caso, ¿no? No existía la función, pero sí existía el límite. Por lo tanto, para que la función sea una discontinuidad evitable o de primera especie, redefinimos la función, le llamamos otra, ¿no? Le llamamos h de x, w x, lo que sea. Otra función y redefinimos, es decir, para valores de x distintos de 2, como en el ejemplo, aquí el valor de y podemos encontrar reemplazando el valor de x acá. Pero si x vale 2, y vale 4, directito.
Con esto aseguramos que la función sea continua y fíjate, hemos evaluado los tres conceptos de continuidad y sí es cierto, ¿no? En cambio, las otras discontinuidades de segunda y tercera especie no son evitables, ¿no? Son discontinuidades. Entonces, tenemos la discontinuidad de segunda especie, Aquí la función tiene un saltito pequeño, ¿ya? Son saltos pequeñitos, no son saltos grandes, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la función viene así, hasta aquí, hace un saltito y continúa, ¿ya? Entonces es una discontinuidad de segunda especie, es decir, saltos finitos, ¿no? Un salto finito. Finito, ¿no? En cambio, las discontinuidades de terceras, pero de todas maneras, sea finito o salto muy pequeño o muy grande, sigue siendo una discontinuidad, ¿no? 3, discontinuidad de tercera especie. En este caso, la discontinuidad son saltos muy grandes, ¿no? Realmente infinitos. Asintóticos se llama, ¿no? Aquí está Y, aquí está X, y la función generalmente se presenta con estos saltos en presencia de asíntotas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la función así, y luego viene así, ¿no? Entonces, seguimos la función, vamos hasta más infinito, levantamos el lápiz, venimos a menos infinito y seguimos la función. Son saltos infinitos, ¿no? Saltos muy grandes. A este tipo de discontinuidad se llama discontinuidad de tercera especie, se llama, ¿ya? De segunda especie, saltos pequeños, es la diferencia, y las de tercera, saltos muy grandes, ¿no? Infinitos. Tercera especie, segunda especie, y las de primera especie, que sí se pueden volver funciones continuas, ¿no? O sea, definiendo la función. Bien. Hasta ahí preguntas. Dicen, ¿existe algún método en que se pueda clasificar una función para saber si es de primera, segunda o tercera especie? Ya. Cuando nosotros observamos una función, generalmente aparecen valores con denominador. Entonces, estas funciones con denominador son las que traen problemas de discontinuidad muchas veces. Entonces, tú reemplazas un valor de X y te da 0 sobre 0, ¿no? Entonces, las discontinuidades, bajo ese criterio, están presentes en ese tipo de funciones, ¿no? Generalmente son funciones racionales algebraicamente, o con racionalidad algebraica. Rápidamente nosotros nos podemos dar cuenta si le damos un valor a X del denominador que haga ese valor, que el denominador lo haga 0. Y comprobar si en el numerador nos replica el 0, ¿no? En ese momento nos damos cuenta que hay un problema de discontinuidad. Segundo, debemos verificar necesariamente si el límite existe. Dado un problema de indeterminación, verificar si el límite existe. Si el límite existe, estamos frente a una discontinuidad de primera especie. Si no existe esa posibilidad, entonces estamos en la discontinuidad de segunda o de tercera especie, ¿no? Ya es discontinua la función.
Generalmente lo que nosotros trabajamos en tecnología es con funciones continuas, ¿no? Imagínate si fuera corriente, estaríamos hablando de voltaje o corriente en el campo eléctrico. La discontinuidad es pues es un corte de energía, ¿no? No hay energía en ese momentito, ¿ya? Ahora, si el corte es muy pequeño, o sea, casi imperceptible, entonces es una discontinuidad de segunda especie, ¿no? Pero si el corte es bastante, o se siente con bastante brusquedad, entonces es de tercera especie, ¿ya? Algo que se me ocurre, el Internet, por ejemplo, trabaja con discontinuidades, es decir, si yo me conecto, por ejemplo, a YouTube y veo un video que están viendo otras personas, además, el mismo video en el mismo tiempo en que yo lo estoy haciendo, el Internet trabaja de esa forma. Es decir, ve cuántos usuarios son y enciende la película para uno de los usuarios y apaga para el resto durante un corto tiempo, ¿no? Un tiempo pequeño. Luego enciende para el otro y para mí y para los otros lo desconecta. Y así va intercalando entre las personas que están conectadas. Pero estas interrupciones son tan rápidas que cuando nosotros estamos viendo la película no lo sentimos. Es como si estuviéramos viendo la película normal, ¿ya? Pero la máquina está haciendo eso, ¿no? Está encendiendo para uno y para el resto está apagando. Y así sucesivamente. Así trabaja el Internet, por ejemplo, ¿no? Son discontinuidades de esa naturaleza con las que se maneja, ¿ya? Ahora, obviamente, para descubrir que una función tiene una discontinuidad en algún lado, pues uno tiene que estar, ¿no?, un poco diestro para ver funciones, no analizar funciones. Con solo observar muchas veces se puede establecer aquello. Pero las discontinuidades generalmente ya están dadas de acuerdo a la aplicación que uno le da, ¿no?, tecnológica. En electricidad, por ejemplo, es muy frecuente para arreglar aparatos introducir una señal al aparato o al sistema, una señal, por ejemplo, diente de sierra. Una señal diente de sierra tiene discontinuidades de segunda especie, ¿no? Más o menos así. Así más o menos es la función diente de sierra, significa así. Viene aquí, baja hasta cero. Da un saltito y hace otra operación. Así. Entonces, por este saltito que da, esta función se llama diente de sierra, se llama. ¿Ah? Esta diente de sierra tiene discontinuidades aquí, mire, aquí una, aquí otra, aquí otra. Tiene infinitas discontinuidades, ¿no? Pero son de segunda especie. Son pequeñitos son. ¿Ya? Y así hay funciones de esa naturaleza, ¿no? En la electricidad se utiliza, en mecánica industrial utilizan también, porque utilizan electricidad también, ¿no? Sus máquinas. En fin, hay varias aplicaciones, ¿no? Varias aplicaciones. Que ya ustedes seguramente en su carrera, cuando estén ya viendo ya conceptos dentro de su carrera, van a encontrar este tipo de cosas, ¿no? Y el docente les va a alertar siempre, ¿no? Miren, aquí tenemos una discontinuidad de primera, de segunda o de tercera especie, que son las discontinuidades que más, bueno, las que más se temen son las discontinuidades de tercera especie, ¿no? Generalmente en esos momentos de discontinuidad muy grande es donde los materiales se rompen, ¿no? Materiales se rompen,
instalaciones se explotan, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Son lugares donde se produce mucha fuerza, mucha energía eléctrica, mucha energía calórica. Las de tercera especie son las más complicadas de manejar. Ya. Pero como les digo, generalmente a la persona que se le va a dar un problema de discontinuidad se la alerta, ¿no? Se le dice, estudie la discontinuidad o continuidad de esta función en tal punto o en tales puntos, ¿no? Entonces hay una advertencia ya. Se tiene que tomar en cuenta aquello. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque si tú graficas una función, el rango donde puedes observar la gráfica a veces es muy cortito, ¿no? Entre menos 240 y 240 sobre X. Miren, el valor de Y se corta en menos 140 y 140, ¿no? Entonces, para ir observando más, tendríamos que ir alejando más, así, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Con la función. Ya ves, la discontinuidad está en un lugar bien remoto, ¿no? Bien remoto. Entonces, te alertan, generalmente te dicen que analices en un punto determinado porque han encontrado que en ese valor, en ese instante, existe un problema de discontinuidad, ¿no? Bien. ¿Algo más con la discontinuidad? Ya. Entonces empezaremos el otro capítulo. Tendría que haber empezado el día lunes, pero me interesaría utilizar el concepto de computadora para poder explicar un poco mejor lo que es derivada, ¿ya? Y el día lunes ya lo vamos a complementar nomás. A ver, entremos al capítulo, en este caso el capítulo 3, ¿no? Capítulo 3. A ver, permítame un momentito sacar los apuntes que tengo sobre el capítulo 3. Aquí está. Desigualdades. Y capítulo... la derivada, aquí está. Ay, caramba. Se me perdió mi capítulo de derivadas, a ver. Capítulo 5. Aquí está. La derivada. Ya. Entonces, como introducción, el concepto de derivada. Una función o la derivada de una función es pues uno de los instrumentos más poderosos de la matemática, ¿no? Porque dice aquí es cierto. Nosotros podemos encontrar el concepto de derivada en todos los campos de la ciencia, no solamente en tecnología, ¿no? Que es lo que nos compete a nosotros, sino en todas las áreas de la ciencia. Imagínense, también existe el concepto de derivada en la medicina, en la biología, en las ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Últimamente, por ejemplo, la derivada se ha aplicado mucho en lo que es la pandemia, ¿no? La pandemia del coronavirus.
Generalmente nosotros lo que hacemos con este concepto de derivada es analizar cuál es el ritmo, ¿no?, de avance de la enfermedad y hacia qué lugares se está dirigiendo. En el caso nuestro, obviamente, por el aspecto tecnológico, rápidamente se ha diseminado porque nosotros utilizamos, pues, ahora para viajar los famosos aviones, ¿no? Entonces, estamos en un continente hoy día y mañana estamos en otro. Entonces, y así el virus se ha extendido. Por ejemplo, aquí en Bolivia no había COVID-19 hasta que 2 personas que se vinieron de Italia, porque se habían contagiado con el coronavirus, se habían dicho, me irá a morir en mi país, se vinieron en avión hasta Bolivia y se llegaron al Alto. Y del Alto se fueron, una de ellas se fue a Beni, si no me equivoco, y otra se fue a Oruro. Pero antes de ir a Oruro, se fue por el Alto y una paseadita y después se fue para Oruro. Allí le hicieron una recepción sus familiares y empezó el contagio a notarse en Santa Cruz, en el Beni y en Oruro. Y luego en el Alto. Y de ahí ya, incontrolable, ¿no? Incontrolable. Entonces, este instrumento no es que sirve ya cuando nosotros estamos enfrentando una realidad, sino se presenta generalmente cuando estamos investigando, estamos dando una ley a algo que se produce como fenómeno en la naturaleza. En otras palabras, la derivada la vas a utilizar cuando estés estudiando algo, cuando estés investigando algo, cuando estés trabajando en lo que has escogido como profesión, no vas a utilizar la derivada, a no ser que hagas un tipo de investigación, ¿no? Un tipo de investigación. ¿Cómo se define una derivada? La derivada se define como la razón de cambio, ¿ya? Una razón de cambio. ¿Y cómo sucede una razón de cambio? Una razón de cambio sucede, por ejemplo, cuando nosotros comparamos la estatura de 2 personas, por ejemplo. ¿Sí? Si el cambio de la estatura, como no sucede, ¿no? Si yo me mido la de uno de sus compañeros y comparamos, es decir, dividimos mi estatura con la estatura de uno de sus compañeros, vamos a obtener una razón, un valor, una comparación, ¿no?, entre mi estatura y la estatura de la otra persona. Pero si ese cambio se diera en forma continua, se diera en el tiempo además, entonces estaríamos hablando de la rapidez con la que está cambiando mi estatura con relación a la estatura de su compañero. No sé si me dejo explicar. Entonces, para sacar ese tipo de cosas, nosotros partimos de algo que se conoce como la recta secante, ¿ya? Es este concepto, la figura 3.1. Nosotros tenemos un punto fijo, A, y para no decir Y, entonces ponemos f de A, ¿no? Es decir, cuánto vale la función para cuando X vale A. Tenemos un punto acá y un punto Q que es móvil, que es cualquier punto sobre la curva. Si tenemos estos 2 puntos, nosotros podemos obtener una recta. Y esta recta es una recta secante, así se llama, porque corta a la curva en 2 puntos.
Entonces, esta recta que tú ves acá es una recta secante. ¿Por qué? Porque toca a la curva, esta curva, y igual a f de x, toca en dos puntos, en el punto P y en el punto Q. El punto P tiene coordenadas x sub a, f sub a. Y el punto Q tiene coordenadas genéricas, ¿no? Es decir, cualquier punto, ¿no? Cualquier otro punto de la curva. X y f de x. Esos dos puntos. Ahora, si tú extiendes esta recta de acá, tú formas un triángulo rectángulo, ¿no? Si tomamos en cuenta este ángulo alfa, entonces este cateto, que sería el cateto adyacente, valdrá x menos a. Y el cateto opuesto, que sería de aquí a aquí, sería la diferencia de estos dos valores, f de x menos f de a. ¿Ya? Entonces, la pendiente de la recta secante, es decir, la tangente de alfa, ¿no? La tangente de alfa va a ser igual a f de x menos f de a sobre x menos a, su pendiente. Esta pendiente que se encuentra mediante este procedimiento se conoce como tasa de cambio promedio. ¿Ya? Ejemplos de tasas de cambio promedio son, por ejemplo, la velocidad promedio, o velocidad promedio, ¿no? ¿Cómo se saca la velocidad de un vehículo promedio? Por ejemplo, nosotros queremos hacer una carrera de aquí a Copacabana. Entonces, queremos saber cuál es la velocidad que han empleado los vehículos para llegar desde La Paz hasta Copacabana. No podíamos saber porque tú sabes que los coches de carrera de repente nomás empiezan a acelerar, empiezan su velocidad, están quietos, velocidad cero, empiezan a acelerar, llegan a una curva, desaceleran, ¿no? Para dar la curvita, no volcarse, ¿no? Desaceleran, luego aceleran, etcétera, etcétera. O sea, no podíamos conocer la velocidad en cada momentito. Pero quisiéramos saber más o menos cuál es la velocidad promedio que han aplicado. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la distancia entre La Paz y Copacabana. Sacamos distancia entre el punto A y la distancia la distancia de A y la distancia de B. La distancia total, ¿no? Que existe entre esos dos puntos. Y dividimos entre los tiempos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tiempo, no? Porque agarramos un reloj, apretamos a partido, por decirte, a las 3 de la tarde. Y llega ya a las 6 de la tarde con 55 minutos 30 segundos. Entonces nosotros tenemos el tiempo de llegada. Restamos esos dos tiempos y tenemos el tiempo que ha tardado el vehículo en llegar desde La Paz hasta Copacabana. Y obtenemos una velocidad. Esa velocidad se conoce como velocidad promedio, ¿no? Dice, el corredor tiene una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora. Quiere decir que, pucha, caramba, ha volado, ¿no? Pero no, pues en algunos momentos ha detenido, tal vez en algunos otros momentos ha sobrepasado los 200, ¿no?
solamente que estamos sacando una velocidad promedio, una tasa de cambio promedio, se llama, ¿no? A esta pendiente se llama tasa de cambio promedio, y un buen ejemplo de esto es la velocidad promedio, ¿ya? Ahora, generalmente estas tasas de cambio se manejan no como f de x menos f de a, se manejan como delta f de x dividido entre delta x, ¿ya? Entonces, el delta significa una diferencia, pero sustancialmente grande, ¿no? No es pequeñita, es grandecita. Un delta, ¿no? Un delta. Ahora, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que quisiéramos saber? Si bien un buen dato es el promedio, la tasa de cambio promedio, lo que nosotros quisiéramos saber muchas veces para analizar fenómenos, partículas, etcétera, etcétera, queremos saber qué es lo que está pasando en cada instante, en cada momento, en cada segundo, en cada microsegundo, en cada momentito. Quisiéramos saber qué es lo que pasa. En otras palabras, quisiéramos saber la pendiente, pero ¿de quién? Ya no de la secante, sino la pendiente de la recta tangente, de esta recta tangente. Este es tangente. ¿Por qué es tangente? Porque toca a la curva en un punto, en un solo puntito. ¿Ya? En cambio, la secante toca en dos puntos. Ahora, fíjate, si yo quiero hallar la pendiente de la recta tangente, no voy a poder, porque no formo triángulo, ¿no? Con un solo puntito no se puede formar triángulo. Para formar ese triángulo que hemos visto, tenemos que tener dos puntos, dos puntitos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Newton y Leibniz? Son dos matemáticos que han sacado este concepto. Lo que han hecho es mantener este triángulo lo más, ¿cómo te dijera? Mantener ese triángulo hasta donde no se pueda más, en otras palabras, ¿sí? Hasta donde no podamos más. ¿Cómo han hecho eso? Mantener este triangulito. Han hecho que Q se vaya acercando a P, ¿ya? Pero que no toque P, que Q esté bien cerquita de P, lo más cerquita a P. Si tú haces eso, mira, si Q empieza a recorrer por la curva, obviamente, ¿no? Empieza a recorrer de tal forma de que se vaya acercando a P, el valor este valor delta X que le estamos llamando, delta X, empieza a reducirse. ¿Cuánto se reduce y cuánto quisiéramos que valga? De tal forma que la pendiente de la recta secante sea muy próxima, sea casi la pendiente de la tangente. Cuando delta X tienda, no sea, tienda a hacerse cero. ¿Ya? Es decir, analíticamente ahora, quiero que la pendiente de la recta secante se aproxime, o sea, se aproxime a ser pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo logro hacer eso? Haciendo que delta X tienda a cero. ¿Y esto cómo se logra? Mediante el límite. Límite cuando delta X tiende a cero. De delta f de X dividido entre delta X. ¿Ya? Ahora, esta pendiente de la recta tangente, cuando se lleva al límite, se conoce como derivada. Derivadas. ¿Ya?
Entonces, como esta es una tendencia para mantener ese triangulito lo más que uno se pueda, entonces, generalmente este delta se convierte en una D de diferencial. Es decir, un valor muy pequeñito, ¿no? Muy pequeño, cercano al cero. Entonces, a veces este límite se escribe así. Límite cuando delta x tiende a cero, delta f de x sobre delta x. Esto muchas veces se escribe como d f de x sobre dx. Y se lee la derivada de la función f de x respecto de x. Así se lee. Que sería la resolución de este límite. ¿No es cierto? Como f de x es igual a y también, entonces aparecen las siguientes notaciones, ¿no? Derivada de f de x respecto de x, ¿no? Como f de x es igual a y, entonces también se puede poner como derivada de y respecto de x. Newton utilizaba el puntito, así. ¿Ya? Leibniz utilizaba y', que significa la derivada de y respecto de x, ¿no? También utilizan muchas veces una d mayúscula de derivada, aquí se pone la variable, y aquí como subíndice se pone respecto de qué variable se ha derivado. Entonces aquí se pone la variable dependiente y aquí la variable independiente, ¿no? Con la que se ha derivado la función. ¿Ya? Hay varias notaciones respecto a esto. Pero la derivada misma es hallar este límite. ¿Ya? Y este límite. Y esta se conoce, esta en forma genérica se llama tasa de cambio instantánea. ¿Ya? Con este concepto nosotros podemos hallar la velocidad en cualquier instante, ¿no? Velocidad instantánea, por ejemplo, ¿no? Podemos hallar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el límite que vamos a resolver? Generalmente el límite que se va a resolver es un límite que tiene las siguientes características. El delta f de x se divide en en f, o sea, con una diferencia de f de x más delta x menos f de x. Y enseguida te explico de dónde sale eso, ¿ya? Dividido entre delta x. Si tú observas en la gráfica, perdón, aquí está mal, ¿no? Está mal esto. Delta fx se divide en la no se divide, ¿no? Es la diferencia de estos dos valores. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que resulta que en la función donde queremos encontrar la pendiente de la recta tangente, lo hacemos mediante un triángulo donde este valorcito, delta x, tiende a hacerse cero. Entonces, mantenemos lo más que podamos este triángulo porque nosotros no podemos sacar la pendiente de una recta si no tenemos dos puntos, ¿no? Entonces, este delta x tiende a hacerse cero, entonces este valor está muy próximo a este valor. No es ese valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa al hacer esto? Lo siguiente, ¿no? En este punto va a ser
x más delta x. Y este punto va a ser x. Entonces, ¿cuánto estamos incrementando? Delta x, ¿no? Porque la diferencia de esto menos esto tiene que darnos este valor. Entonces, x más delta x menos x es delta x, ¿no? Delta x. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, para este cateto, el valor de y va a ser f de x más delta x, y este valor va a ser f de x. Entonces, este cateto opuesto, para nosotros, el cateto opuesto va a ser f de x más delta x menos f de x, ¿no? Y este va a ser delta x, ¿no? Delta. Entonces, en el límite, el límite que vamos a utilizar para hallar la derivada que le vamos a llamar y', vamos a utilizar este, no este ni este vamos a utilizar principalmente, ¿no? Va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta f de x. Delta f de x es f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Entonces, para nosotros, derivar va a ser encontrar un resultado para este límite, ¿ya? Que es una indeterminación. Y aquí vamos a tener un límite algebraico, trigonométrico, dependiendo del problema, ¿no? Dependiendo del problema. Muchas veces, en muchos libros, este delta x lo cambian por h, pero es lo mismo, ¿no? Delta x o h es lo mismo. Siempre y cuando pienses que h o delta x son valores pequeños, ¿no? Entonces, muchas personas, muchos autores, en lugar de poner delta x porque les parece muy largo, ponen y' igual al límite cuando h tiende a 0, ¿ya? De f de x más h menos f de x sobre h. Siempre con el criterio de buscar la pendiente de la recta tangente, ¿no? A una curva. Es lo que estamos haciendo. Entonces, ahí viene el concepto de derivación, ¿no? ¿Qué es derivar? Derivar desde el punto de vista geométrico es esto, ¿ya? Desde la geometría. Primero, derivar desde el punto de vista geométrico es hallar este límite, ¿no? El resultado de este límite. Cuando utilizamos este límite para derivar, esto se conoce como derivación por definición. Si te piden derive por definición esta función, tienes que derivar utilizando este límite. ¿Ya? Este límite. 2. ¿Qué significa la derivada desde el punto de vista geométrico? ¿Qué es derivar desde el punto de vista geométrico? Es hallar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. ¿Por qué digo en cualquier punto? Porque es en cualquier instante, es una tasa de cambio instantánea, ¿no? En cualquier momento, en cualquier valor de x. Eso quiere decir. Por eso decimos, desde el punto de vista derivar, también es hallar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Con esto, ¿qué estás hallando? La pendiente de la recta tangente, pues, ¿no? Es lo mismo. Estamos en lo mismo, ¿no? Solamente que aquí se ve como límite y aquí estamos hablando, aquí estamos mencionando en palabras, ¿no? En palabras. Bien, entonces, básicamente es eso, ¿ya? Básicamente es eso. ¿Qué es derivar? Lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto.
Entonces aquí tenemos ese problema y empezamos con la secante, porque es de esa forma que nosotros hemos llegado a la pendiente de la recta tangente. Teniendo 2 puntos podemos hallar la pendiente de esa recta, ¿no? En este caso de la recta secante. A la pendiente de la recta secante se le llama tasa de cambio promedio, que también se utiliza en muchas actividades de la tecnología y de la ciencia. Ahora, si este punto Q acercamos al punto P sin tocar el punto P, entonces nosotros siempre creamos un triángulo, no importa cuán pequeñito sea ¿no? Siempre vamos a tener un triángulo, siempre vamos a tener 2 puntitos. Entonces, esa tendencia se conoce como tendencia a volver la pendiente de una recta secante a pendiente de una recta tangente. En otras palabras, delta X hacemos que se acerque a 0. Este cateto adyacente tratamos de hacerlo bien pequeñito, cercano a 0. No 0, pero no 0. Muy cerca a 0. Bajo ese concepto nosotros hemos encontrado este límite, ¿no? Que se conoce como tasa de cambio instantánea, que se simboliza de esta forma y que tiene estas otras formas de simbolizarse, ¿ya? Para encontrar el límite a utilizar para derivar por definición, nosotros hemos hecho este pequeño triángulo rectángulo, de tal forma de obtener esta fórmula alternativa para la derivada por definición, ¿no? Y hemos encontrado 2 conceptos. Derivar desde el punto geométrico significa resolver este límite, o también se conoce derivación por definición, ¿no? O, segundo, ¿qué es derivar desde el punto de vista geométrico? Es hallar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Ahí lo vamos a dejar. Para el día lunes empezar la clase ya presencial, mostrándoles cómo se deriva, haciendo ejemplos de derivación por definición. ¿Ya? Su compañero seguramente va a colgar la clase de hoy día. Repásenla, véanla 2, 3 veces para estar con mejores conocimientos el día lunes. Pues, ¿ya? Ahí vamos a hacer algunas derivadas por definición, vamos a utilizar el concepto del límite y vamos a empezar a aprender a derivar. Entonces, conmigo, hasta el día lunes, hasta el próximo lunes, con las clases presenciales. Un gusto, que les vaya bien.